sentido, desde la Oficina de Comunicación Social de Presidencia se han buscado muchos aliados, unos muy importantes que están hoy aquí con nosotros, Marcelina Bautista, que encabeza el Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar, que ha encabezado esta causa durante muchos años, y también a alguien que todo el mundo conoce, Alfonso Cuarón, y a todo un equipo de trabajo que a partir de la película Roma pues empezó a visibilizar también desde otra aproximación y en particular desde el arte y desde la cinematografía a este grupo que estuvo tantos años abandonado e invisible. En ese sentido, se trabajó con un equipo de acción social de la productora de Roma, con Participan Media, con Walden Kennedy, y donaron un spot para redes sociales y también para medios tradicionales, radio, televisión, que justamente hoy, a un año de la sentencia, sale a la luz. Ha estado trabajando en ese sentido Emilio Lezama, Rodrigo Prieto, el director de cine, dirigió este spot, y es un trabajo conjunto del Gobierno federal con diferentes instancias del activismo social y del mundo del arte y de la cultura, desde luego la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, Mónica Maxice de CONAPRED y todo un equipo que ha hecho esto posible. Dice Cuarón que cuando el arte, en la mejor de sus facetas, se encuentra con el activismo, puede ayudar a que la transformación, el cambio se acelere, y eso es lo que pretendemos ahora con esta difusión del programa, que lleguemos a un número mayor, que todo mundo sepa que hay un derecho nuevo en nuestro país que se tiene que cumplir, y también de alguna manera la obligación, que las empleadoras y los empleadores de trabajadoras y trabajadoras del hogar sepan que si no están registrando a las personas que trabajan con ellos es porque no quieren, no porque no se pueda, y eso creemos que debe de lograrse pues con un ejercicio de difusión que estamos presentando el día de hoy. Señor presidente, esto sería todo por mi parte, y no sé si antes de que pudiera dirigir un mensaje a Marcelina pudiéramos ver el spot. Gracias. Informarles solamente un dato. El día 28 de noviembre se envió el convenio 189 de la Consejería Jurídica a la Cancillería, y el día de hoy estará para la firma del señor presidente, y también, como es un día emblemático por estar a un año de la sentencia de la Suprema Corte, se presentará al Senado de la República para su ratificación. Posteriormente, la Secretaría de Gobernación lo publicará en el Diario Oficial. Es el convenio de la OIT 189. Gracias, señor presidente. Fregamos y fregamos y lo logramos. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Inscríbanos ya. Gobierno de México. Gracias. Si lo permite, está Marcelina Bautista, que quisiera dirigir un mensaje. Buenos días, señor presidente, director del IMSS, a todos los compañeros de la prensa y las personas invitadas aquí presentes. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar lo que significa para las trabajadoras del hogar este avance.
El reconocimiento de nuestros derechos laborales se ha logrado después de una larga lucha, señor presidente. Fueron años de recorrer y tocar puerta por puerta en los 3 poderes de gobierno, así como en organizaciones nacionales e internacionales. En un lapso de 20 años hemos sumado a nuestro movimiento voces que fortalecieron y finalmente nos escucharon. Hace un año precisamente, la Corte declaró inconstitucional no brindarnos seguridad social y de inmediato el Gobierno, a través del IMSS, creó el programa piloto para trabajadoras del hogar, que luego fue fortalecido por una reforma de la Ley Federal del Trabajo, y enhorabuena. Según INEGI, 2.4 millones de personas laboran como trabajadoras del hogar en México. Aproximadamente 99.2% carece de un contrato, 92% carece de seguridad social. Además, la gran mayoría de las personas trabajadoras del hogar viven en condiciones de marginación y pobreza, y muchas de ellas sufren discriminación y abuso. Por eso donamos este spot para ayudar a crear conciencia e información al público sobre el programa del IMSS. El programa de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar incluye acceso a servicio médico hospitalario, medicamentos, atención obstétrica, derecho a la capacidad, a la discapacidad, pensión, fondo para el retiro, beneficios sociales como jardines de niños y guardería. Es importante que las trabajadoras y empleadores se den cuenta de lo importante que es inscribirse al IMSS. No es solamente por cuestión de derechos fundamentales, sino también una manera de brindar seguridad y dignidad a ambas partes. CASE trabajó en estrecha colaboración con varios aliados, incluido Participa Media, Widen Kennedy, Rodrigo Prieto y Alfonso Cuarón, para crear este spot para el IMSS. Reconocemos y agradecemos el apoyo de las diferentes agencias y organizaciones que se han unido para promover y crear conciencia sobre la afiliación de las trabajadoras del hogar al Seguro Social. Reconozco la voluntad del IMSS y del Gobierno de transmitir este spot para promover la afiliación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social establecido en nuestras leyes. Hago un llamado a los empleadores a inscribir a sus trabajadoras al IMSS. También hago un llamado a mis compañeras para que platiquen con sus empleadores y se acerquen a nosotras para garantizar estos derechos. Este spot habla de la solidaridad que se necesita de toda la sociedad para transformar una realidad que afecta a más de 2 millones de personas y muchos millones más de hogares. Hoy ser solidario y cambiar la realidad es tan sencillo como inscribirse al IMSS. No me queda más que agradecer a usted, señor presidente, director del IMSS, Zoe Robledo, así como a la secretaria de Gobernación, secretaria del Trabajo, CONAPRED, por su voluntad de que hoy las trabajadoras del hogar podamos contar con seguridad social. Estamos esperando muy ansiosas, después de 8 años, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar y poder realmente festejar un año de logro importante para la justicia social de las trabajadoras del hogar. Confiamos que así será y que todos haremos nuestra parte para volver este programa exitoso y convertir la deuda social en una historia de transformación y éxito. Vamos a seguir fregando y fregando por nuestros derechos, porque llevamos 20 años de lucha. Fregamos y fregamos y lo logramos. Muchas gracias.
presidente, y reconocer a Sofía Pablo, que está aquí con nosotros, que es la actriz que también donó su trabajo y que pues ahora va a ser muy famosa también. Gracias. Gracias, Sofía. Adelante, Víctor. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todos ustedes. El señor presidente instruyó a la Secretaría de Agricultura incrementar la productividad agropecuaria y pesquera. También garantizar la seguridad alimentaria y disminuir la dependencia de las importaciones de nuestros productos básicos. Y esto lo instruyó empezando por las familias más pobres de nuestro territorio rural. De esta forma, me pasan la primera diapositiva, por favor. De esta forma se implementaron 4 programas estratégicos en la Secretaría de Agricultura a partir del inicio del año. El primero de ellos es el de la producción para el bienestar, que incluye café y caña de azúcar, el programa de fertilizantes, el programa de crédito ganadero a la palabra y el programa de precios de garantía, que es el tema que nos convoca esta mañana por instrucción del señor presidente. Hay 6 principios rectores para la ejecución de estos 4 programas. El primero de ellos es el apoyo directo a los pequeños productores. El segundo es pagos y entregas directas sin intermediarios. El tercero es el de los apoyos enfocados a las zonas marginales y de pobreza extrema, también tomando en cuenta el apoyo a las poblaciones indígenas. El 4 es relacionado con los padrones de beneficiarios que tienen que ser actualizados y con mayor transparencia. El 5 es la concurrencia con otros programas del gobierno federal y en los estados y finalmente una mayor proporción del presupuesto para las productoras y productores de las pequeñas y mediana escala. Efectivamente, en forma progresiva se ha incrementado el presupuesto a los pequeños productores y también a las comunidades indígenas. Como se puede apreciar, pasamos en el año 2018 de un monto de 15,063 millones de pesos, o sea, el 26% del presupuesto, a lo que se está ejerciendo en el presente año, que es en el orden de los 20,500 millones de pesos, o sea, el 39% del ejercicio presupuestal del presente año por concluir. Para proyectar el próximo año del 2020, la ejecución de 23,310 millones de pesos, o sea, el 68% del presupuesto, donde una proporción inicialmente estimada de aproximadamente 10,000 millones de pesos para precios de garantía. Precios de garantía tienen como objetivo estimular la productividad de los granos básicos y la leche por medio del precio. Está orientado a pequeños productores que son elegibles por el tamaño de sus parcelas o por el número de sus vacas para la ordeña. Está diseñado para incrementar el ingreso económico de los pequeños y de los medianos productores y se orienta a disminuir la dependencia de la importación de estos productos de nuestra alimentación básica. Este programa no distorsiona el mercado de granos, pero sí elimina el intermediarismo y el coyotaje y favorece la autosuficiencia alimentaria de las familias más pobres de nuestros territorios rurales. Y siguiendo las instrucciones del señor presidente, a continuación el licenciado Ignacio Valle presentará a ustedes los detalles de la implementación de este programa en lo que va del año, así también como la proyección y las instrucciones que el señor presidente ha dado para la mejor y más transparente ejecución de este programa. Licenciado Valle, por favor. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, y muy buenos días a toda la audiencia. Su servidor va a hacer una pequeña descripción recordatoria de lo que ya hemos dicho en otra ocasión sobre precios de garantía,
entre otras razones para ver qué hemos hecho y cómo vamos. Quiero recordar que en el caso de maíz se fijó un precio de 5,610 pesos, más 150 pesos adicionales de apoyo al transporte para que no abusen del pequeño productor a pie de parcela. Y ahí hay una limitación. El límite es a productores de hasta 5 hectáreas de temporal y solamente se compran hasta 20 toneladas. ¿Pero esto qué significa? Significa que el 100% de los productores más humildes de México queda cubierto con este precio de garantía. Hay otros productores de maíz, muchos más, pero todos los que son más pobres del campo mexicano, los que estuvieron inveteradamente olvidados, son atendidos con ese precio de garantía. ¿Qué ocurrió hasta la fecha con ello? Bueno, pues debo informar, por indicaciones del presidente y la autorización de nuestro secretario de Agricultura, que está permanentemente pendiente del desarrollo de este programa. En el caso de maíz, nosotros compramos, empezamos a comprar este año. En este momento está empezando a recogerse los primeros frutos de esa cosecha. No se había hecho antes porque es hasta este ciclo cuando se empieza a dar la cosecha correspondiente. Estimamos que vamos a comprar y beneficiar a 1,600,000 productores cuando menos. Y es probable que captemos 2 millones de toneladas. Si eso tiene lugar, la derrama económica va a ser de 11,200 millones o más de pesos en favor de esa población. En el caso del frijol, el precio quedó fijado en 14,500 pesos. Y ustedes, o algunos de ustedes, quizá recordarán que el límite era para poseedores o productores de hasta 20 hectáreas. La necesidad, la realidad, ha impuesto la necesidad de elevar ese límite a productores de hasta 30 hectáreas de temporal y 5 hectáreas de riego. Aquí hay un límite que es que se compran hasta 15 toneladas por productor. Pero aquí también podemos decir que prácticamente el 100% de los productores más necesitados en este grano, en frijol, son atendidos. A principios del año de 2019 sí ya pudimos asistir a la compra de este producto y captamos no la totalidad de la cosecha porque venía levantándose desde el año anterior, pero lo que tuvo lugar de enero en adelante nos permitió captar 100,000 toneladas con un gasto aproximado o una derrama económica de 1,500 millones de pesos. En el caso del frijol, para este año calculamos captar 150,000 toneladas de frijol con una derrama superior a 2,000 millones de pesos, cerca de 2,200. Captaríamos mucho más si no hubiera habido una devastadora sequía en los principales estados frijoleros del país, que son Zacatecas, Chihuahua y Durango. Esto ha hecho que el precio comercial, el precio de mercado, suba. Inclusive
por encima de nuestro precio de garantía. Pero esto es muy importante comprenderlo. Eso hace que el precio de garantía sea un precio piso y no le puedan comprar al productor por debajo de ese precio. El mercado puede estar pagando en algunos lugares por la escasez de esa sequía que acabo de mencionar, 16, 17 y eventualmente más pesos por kilo o por tonelada, según el caso, pero no abajo de 14.50. Por ese salto del mercado, en Segalmex y el sector de agricultura en general, pensábamos que quizá nadie, señor presidente, iría a ofrecer su cosecha de frijol, pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Hay muchos productores que, aprovechando este programa, nos están entregando ya sus cosechas. En este momento nosotros tenemos ya acopiadas 654,000 toneladas de frijol. No, 654 toneladas, no miles, de frijol. Y apenas han empezado a entregarnos. Está ocurriendo como en el caso del maíz, pero los programas ya comenzaron. En este momento tenemos, me pidió el señor presidente que informara cuántos centros de acopio tenemos ya abiertos en el país. Están abiertos 588, pero no están, esa cifra no es cerrada. Si va siendo absolutamente indispensable abrir más centros, se abrirán más. Teníamos considerados 600, pero aquí hay un dato importante. En esos centros de acopio se puede entregar indistintamente maíz y frijol. Estamos preparados para ello. Pero para que veamos hasta qué grado está orientado ese programa a los productores más humildes del país, debo decir que de esos 588, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, significan 203 de los centros de acopio. Y en el caso de población indígena, que son evidentemente los que han estado más marginados, 200 de esos cerca de 600 almacenes están en zonas indígenas de todo el país. Por eso decía su servidor que vamos a llegar al 100% de los campesinos que fueron inveteradamente olvidados. Bueno, el caso de la leche tiene un cambio mínimo, que es que el límite de compra estaba fijado en 15 litros por vaca, pero pasó a 25. ¿Por qué? En nuestros centros de acopio de Liconza es verdaderamente raro que alguien pase de 20 litros. Estamos también trabajando con los productores más pobres, de tal manera que aquí este límite es más que un límite, una excitativa, una invitación, una meta para algún día llegar a alcanzar como promedio de cada vaca los 25 litros. Y paso a la explicación de una nueva modificación o fortalecimiento de los precios de garantía, semejante a lo que ocurrió con aumentar las hectáreas de los productores de 20 a 30, en el caso del frijol. Ahora a lo que me voy a referir es a la instrucción que nos ha dado el señor presidente de modificar ciertas reglas en lo que hace al trigo, ahí se ve panificable, y al arroz. ¿Qué ocurría con el trigo panificable hasta el día de hoy? Que tenía un límite de 100 toneladas que podíamos comprar con precio de garantía, 100.
y en el caso del arroz era 120. ¿Qué es lo que estamos anunciando el día de hoy? Que en el caso del trigo, que el precio que recibe un precio de garantía de 5,790 pesos por tonelada, estamos aumentando el límite de toneladas que podemos recibir de trigo panificable de 100 toneladas a 300. ¿Por qué el aumento? En el caso del trigo y el arroz, no necesariamente se está pensando en los productores más pobres del país, sino en todo el país. ¿Por qué? Porque quiero recordarles que en esos dos productos somos terriblemente dependientes de las importaciones. Es decir, más o menos, para no jugar con fracciones, más o menos el 80% del pan que comemos viene de trigo importado. Y en el caso del arroz, un poco peor, como más del 85%. Y las organizaciones internacionales recomiendan que no, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que no es saludable que ningún país dependa en lo que es su alimentación básica más del 25, el 30%. Y andamos en pan en el 80%. Entonces, aquí los beneficiados no se miden por miles, es en realidad toda la población. Es una marcha, como se dice aquí abajo, hacia la autosuficiencia alimentaria. Por esa razón se estimula a cualquier productor de trigo y, como veremos, a cualquier productor de arroz. Ustedes habrán escuchado más de una vez que se diga: ¿y para qué la autosuficiencia alimentaria o en otros renglones si podemos, en lugar de producir aquí, comprar más barato en el extranjero y aquí producir otras cosas? Sí, pero no alimentos básicos. Y casi se diría, o de elementos estratégicos, porque ¿cómo podría su servidor ejemplificarles hasta dónde sí funcionan y hasta dónde no se pueden aceptar eso que se llaman las ventajas comparativas, allá diseñadas o descritas alguna vez por ese famoso economista David Ricardo? Claro que es importante aprovechar las ventajas que da el comercio internacional, pero no para lo estratégico. Por eso se estimulan estos productos. Podría decirse, sí, ya tengo un ejemplo. Si podemos contratar ingenieros extranjeros con sueldos aceptables para que vengan a hacer nuestras obras, ¿para qué gastar un dineral en universidades? No, no todo puede ser ventajas comparativas. El país tiene que ser fuerte en lo esencial. Y uno de esos elementos son los alimentos. Entonces, bueno, paso a describir las complementarias características de la modificación de este precio. Al pasar de 100 a 300 toneladas, las primeras reciben el estímulo completo, que son 1,800 pesos por tonelada. La diferencia entre 5,790 y 1,800, dirían, bueno, pues ¿cuál es el precio de garantía? No, es que el mercado paga 4,000 y el gobierno de la República da el complemento, el apoyo para que tengan interés los trigueros en cultivar. Es por eso el apoyo es 1,800. Las toneladas que van de la 101 a la 300 reciben la mitad del estímulo, nada más 900 pesos cada tonelada. Y la segunda modalidad que estamos anunciando es que ahora se incluye como precio de garantía el trigo cristalino.
es decir, no únicamente el panificable. El cristalino no había recibido el anuncio del apoyo porque aunque las pastas, que es para lo que se utiliza ese que se llama trigo cristalino o duro, le llaman otros, también forma parte de la canasta básica, no es igual que el pan. Y en eso hemos sido autosuficientes. De hecho, trigo cristalino se exporta. Pero se presentó un problema, hay que estar atentos a la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos productores de trigo cristalino que se da en el centro de la República y en el extremo noroeste del país, hagan de cuenta Valle de Mexicali y zonas aledañas, migraron, dejaron de producir o estaban dispuestos a dejar de producir el trigo cristalino y migrar al panificable porque tiene mejor precio, pero de tal manera que podía crear una desventaja para el país, porque además la industria que está establecida por allá no alcanza a absorber todo el trigo panificable, tendría que venir hasta el centro de la República y no obstante las ventajas de precio que se les están otorgando, sale muy caro traerlo desde allá. Por lo tanto, fue imperativo otorgar también un estímulo al trigo cristalino. Allí lo que ocurre es que se da el 40% del estímulo para llegar a 720 pesos por tonelada. El estímulo no se da a las 100 ni a las 300, sino hasta 50 toneladas por productor. Y finalmente, ya dije que el trigo cristalino inclusive exportamos, solamente se da el estímulo al que va a entregarse a la industria nacional. No vamos a dar precio de garantía para que lo vendan al extranjero, sino solamente el que se queda en México. La siguiente imagen, por favor. Y en el caso del arroz, la explicación es un poco más sencilla. Ahí el precio de garantía es 6,120 pesos por tonelada y se está haciendo algo semejante a lo del trigo. Estamos pasando de 120 toneladas admisibles a 300 y aquí las primeras 120 toneladas reciben un estímulo completo y las que van, las 180 que van de 120 a 300 toneladas, la mitad del apoyo. Es algo semejante. Quiero decir, es lo último, que todos estos precios han sido analizados, discutidos, tanto con los productores como con la industria molinera y puedo, pues la verdad, hasta donde es humanamente posible, asegurar, señor presidente, que existe al respecto un alto grado de aprobación o satisfacción. Gracias por su atención. Bueno, estos son los dos temas que se abordan el día de hoy. Si hay preguntas sobre los temas o nos vamos a lo general sobre el tema. Bueno, vamos, ¿les parece 4 sobre el tema y porque tenemos pendientes? Adelante, ¿quién sobre el tema? 2, 3, 4. Bueno, fueron 4 hombres, 4 mujeres viendo. Sí. Buen día, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Zócalo Virtual, Grupo Político. Preguntar a Segalmex el tema de la cobertura de, bueno, están los precios de garantía, se ha dado una explicación bastante detallada, pero cómo sería también resolver hacia ya el consumidor. Ya, por ejemplo, el tema de los establecimientos, ¿qué cobertura? Hace poco firmaron, perdón, con el ISSSTE el tema de venta de productos, pero ¿cuál es la cobertura y cuál es el avance que se tiene en el país para poder estar cubriendo? Y el otro punto, para el pago principalmente a los productores más marginados, ¿cuál es la forma para poder el pago para que sea obviamente ágil
y no sea ni tardado, sea eficiente, eficaz, dependiendo el lugar donde pues, no se tienen. Se ha comentado aquí el tema de los bancos, etcétera, de la cobertura que va a haber por parte del Banco de Bienestar. Pero ¿cuál es el procedimiento concreto para esos dos aspectos? Bueno, la cobertura y el aspecto del pago. Gracias. Sí, bueno, por lo que hace a la cobertura, en Segalmex, a través de Diconsa, tenemos un canal propio de distribución también orientado a la gente más necesitada del país. Tenemos una red de, digamos, en términos generales, 26,000 tiendas donde se vende el propio maíz que acopiamos, con una característica que alguna vez mencioné aquí: compramos a 5,610 y vendemos a 5,000, es decir, damos un subsidio al productor y damos un subsidio al consumidor. Ahora, ese no es todo el maíz que produce el país. El país produce mucho más, pero eso corresponde a la agricultura comercial. Los precios de garantía están orientados a los más pobres. Sería necesario repetir el emblema principal que caracteriza los propósitos de este gobierno, que por el bien de todos, primero los pobres, porque yo creo que no hay nadie en el mundo, así fuera por hipocresía, que no sea capaz de decir que está a favor de la justicia y que hay que combatir la pobreza. El problema está en que después de decir que hay que hacer justicia, mucha gente piensa, sí, pero que se haga en los bueyes de mi compadre, no conmigo. Y aquí lo que se está haciendo es apoyar en primer lugar a los campesinos más pobres. Y por lo que hace al pago, en todos los centros de acopio tenemos establecidos sistemas lo más moderno que está a nuestro alcance para que el pago sea pronto, sea expedito, sea rápido. Cuando el productor, estoy refiriéndome a leche, a frijol y a maíz, cuando la gente tiene una cuenta bancaria, inmediatamente se deposita en su cuenta bancaria. Y allí, si llega a haber un retraso, es por trámites bancarios, no por el pago que se haga de precio de garantía por parte de Segalmex o el gobierno. Cuando no se tiene una cuenta, ayudamos, que nos llega a ocurrir, pero es el menor de los casos. Cuando llega a ocurrir, ayudamos al productor, le damos nosotros un certificado de pago y le ayudamos a abrir su cuenta. Esperamos que cuando tengamos Internet nacional, universal, generalizado, ya no tengamos ese género de dificultades. Y cuando tardamos 2 días arreglando los problemas bancarios. ¿El Banco de Bienestar? Claro, cuando quede totalmente consolidado el Banco del Bienestar, pues va a ser mucho más fácil, porque con la tarjeta que tengan depositamos en la cuenta correspondiente y automáticamente entra el pago. Tenemos que reconocer que hay regiones del país donde todavía no hay internet ni cobertura bancaria. Pero no vamos a soñar, es el país y las regiones con las que tenemos que trabajar y compensamos hasta donde nos es posible. Pero debo decir que falta de recursos no tenemos y podemos pagar de inmediato. Eso debemos agradecerlo, pues la verdad, a la comprensión de la Secretaría de Hacienda, que pues, muchas veces se queja uno del presupuesto y la Secretaría de Hacienda. Ya, como dice la canción, no se estila, ya sé que no se estila hablar bien de una dependencia que tiene que controlar el gasto fiscal, ver que haya disciplina, cuidar la macroeconomía, pero nosotros, debo decirlo, contamos con comprensión y con los recursos para el pronto pago. Gracias.
abundando en la pregunta respecto al pago efectivo por parte de Segalmex, tal vez el ejemplo del frijol nos pueda ayudar a ilustrar cómo el agricultor está privilegiando venderle a Segalmex en función del pago inmediato comparativamente con los acopiadores. El precio de garantía del frijol es de 14,500 pesos por tonelada, pero comercialmente ahora se están ofreciendo precios arriba de este precio de garantía, lo cual hace funcionar el precio de garantía nuestro. De modo que los productores están, como ya se nos explicó, privilegiando la venta a Segalmex, no obstante que el precio es menor debido a que el pago es inmediato. No así con algunos acopiadores que tardan 2 o 3 meses en pagar y los agricultores requieren el recurso para pagar sus deudas y esta es una forma de explicarles a ustedes cómo ha venido operando el precio de garantía en el caso del frijol y cómo el pago automático o el pago inmediato favorece precisamente que se acopie el frijol en Segalmex. Bueno, adelante. Buenos días, señor presidente. Ayúdenme, sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todo el panel que está aquí. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle al licenciado Valle sobre los estímulos que se tienen al trigo y al arroz, que pudieran ser igual para el maíz amarillo, porque si bien es cierto, somos casi autosuficientes en maíz blanco, que es con el que se hacen las tortillas, nuestro principal alimento, en maíz amarillo somos muy dependientes del extranjero y este maíz es importante para la ganadería porque es con lo que se hacen los forrajes y entonces podría ser que también el maíz amarillo se pudiera estimular a los productores, pero de todo el país, no solamente a los productores más pobres, sino a todos los productores, porque sí somos muy dependientes de este grano. Y por otro lado, quisiera preguntarle qué opinión les merece las críticas que se han hecho de parte de algunos analistas de los precios de garantía que distorsionan el mercado y que fueron un fracaso en los 70s y todo ese tipo de discurso. Esas serían mis dos preguntas. Cualquiera. ¿Cómo no? El tema del maíz amarillo es un tema en el cual pues progresivamente hemos sido dependientes debido a la demanda que ha venido generando la industria, principalmente la industria pecuaria. Históricamente privilegiamos el desarrollo del maíz blanco porque es el que está orientado al consumo humano y hoy día aproximadamente producimos 22 millones de toneladas, por lo cual somos autosuficientes. Pero se dejó de lado la producción del maíz amarillo y se privilegió, como ya se señaló, la compra de este maíz, que es un maíz de mucho menor calidad, es un maíz transgénico en una alta proporción y el cual pues queremos eliminar. Sin embargo, este proceso de recuperación de la producción de maíz amarillo es un proceso que va a tardar tiempo porque no tenemos las variedades adecuadas, porque tenemos que hacer algo de investigación, pero que este programa va necesariamente a estimular el desarrollo y la productividad para ir disminuyendo la dependencia de la importación de maíz amarillo como nos lo ha instruido el señor presidente. Va a tomar tiempo, pero efectivamente el precio va a jalar la producción y la oferta de maíz amarillo en forma progresiva. El tema de las críticas respecto a que si los precios de garantía distorsionan los precios del mercado, aquí yo señalaba en mi introducción de que esto no ha sido así y aquí se acaba de explicar porque no estamos compitiendo con el precio de garantía con el mercado. En realidad lo que está ocurriendo es que estamos respetando el precio comercial y estamos dando la compensación para que efectivamente se estimule la producción, pero no estamos saliendo con el producto comprado por nosotros al mercado comercial.
Y es importante señalar que el objetivo tal vez más importante de precios de garantía está a través del estímulo a la productividad. Cuando uno ofrece un precio competitivo, lo que estamos incidiendo, no estamos regalando el recurso como el presidente nos los ha pedido, sino que estamos estimulando la productividad y a través de esto, pues claramente vamos a ir reduciendo la dependencia. Una pregunta, ampliando la pregunta sobre el maíz amarillo. Sí. Cuando hay productores pobres de maíz amarillo, ¿también se le está dando un precio de garantía diferenciado o es igual o cómo sería esto? Para nosotros es el maíz total, independientemente de su color, y en términos de producción pues es igual, excepto, como le digo, que no tenemos una oferta hoy en día competitiva del maíz amarillo. Con el tiempo se va a incrementar la oferta y claramente lo vamos a incorporar al programa. ¿Y qué dependencia tenemos del maíz amarillo? ¿En qué porcentaje importamos? Estamos importando alrededor de 16 millones de toneladas. Si nosotros no incorporamos un programa que nos permita orientar hasta la disminución de esta dependencia, al final de este sexenio andaríamos posiblemente con 5 millones de toneladas adicionales. Muchas gracias. A la orden. Bueno, pronto vamos a anunciar. Se está trabajando, hemos tenido ya reuniones tanto con productores como con los servidores públicos encargados de la producción de alimentos. Se va a presentar un programa acerca del maíz en especial, que no solo es lo de precios de garantía, esto lo iniciamos para apoyar a los pequeños productores con precio. Tiene una explicación, entre otras, además de que es un asunto de justicia. Solía pasar de que la Secretaría de Agricultura y las dependencias en general del gobierno tenían muchísimos programas para todo. Y por ejemplo, en el caso del campo, en la producción del campo, pues se requiere de mecanización de la tierra, se requiere de agua, se requiere de semilla, se requiere de crédito, se requiere de comercialización, se requiere de extensionismo, en fin, de muchísimas cosas. Y se hacía de todo, pero muy testimonial, se dispersaban los recursos. Entonces, la nueva política es definir los programas que puede impulsar el gobierno y que tengan más impacto, que ayuden más a los productores y en especial a los más necesitados. Un cambio que ya se dio es que el presupuesto destinado al campo ya está llegando abajo, porque se quedaba en medio y arriba. Ahora lo acabamos de ver, quienes tienen más apoyos son los productores más pobres. Les puedo decir que el programa Procampo no se entregaba en comunidades indígenas. Así. Entonces, eso ya se corrigió. El presupuesto va orientado fundamentalmente a los pequeños productores, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Lo segundo es esto, la definición. ¿Qué hacer? ¿A dónde orientamos el presupuesto? Y se llegó a la conclusión que lo mejor es garantizar precio. Si se tiene un buen precio, si se le paga bien al productor,
pues él ve cómo consigue el tractor o la yunta, cómo consigue la semilla, cómo consigue incluso el crédito, cómo consigue el fertilizante, lo que requiere para producir, porque hay precio. Porque esto que estamos haciendo ahora y nos está llevando tiempo, tiene el propósito de que se sepa lo de los precios, porque van a empezar a sembrar y que por anticipado la gente decida, voy a sembrar esto porque tengo precio. Uno de los problemas en el campo, de los problemas que padecen los campesinos, los más pobres, es que tienen que vender barato lo que producen y comprar caro lo que necesitan. Entonces, para eso es este programa. Entonces, además de esto, tenemos que pensar en la autosuficiencia alimentaria. El caso del arroz, el caso del trigo para el pan, y así lo del maíz amarillo y otros alimentos o materias primas que necesitamos buscar la autosuficiencia. Va a haber un programa especial, además de este, que vamos a anunciar para el maíz, que ya incluye el que podamos reducir la dependencia en maíz, porque es una contradicción, como si el maíz es originario de México y ahora México es el país que más maíz compra en el extranjero. ¿Por qué llegamos a eso? Esto que decía Nacho, del arroz, estamos comprando el 85% del arroz que consumimos